Bueno, pues ahora lo que nos toca es estar con José Manuel Frías. ¿Qué os puedo decir de José Manuel Frías? Pues un escritor, un investigador de libro, de manual. Ha escrito obras como Málaga Misteriosa, Granada Misteriosa, Sevilla Misteriosa, Málaga Insólita. Su último libro, si no recuerdo mal, se llama Galerías de Asesinos sin Alma. Todo un investigador, en toda regla. Ha colaborado también en programas de radio, en televisión como Canal Sur, como Onda Málaga, o Onda Azul, perdón, Procono, que es el PTV de Málaga. Y bueno, ¿qué más deciros? Darle paso, sinceramente, y que disfrutéis mucho, porque yo las veces que también lo he escuchado he disfrutado enormemente con él y con todos sus misterios que él ha ido siempre recopilando por toda la zona de Andalucía y gran parte de España, siempre acompañado de su libreta y anotando todo, absolutamente todo, lo que ha podido recopilar de todas las ciudades donde él ha estado. Así que no me entretengo más, os dejo con mi compañera. Solo decir que es un gran comunicador. Ya lo comprobaréis. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Todo lo que ha comentado aquí el compañero yo creo que se podría resumir diciendo que soy una persona que siente curiosidad por aquello que le rodea, ¿no? El resto es un poco circunstancial. Quiero agradecer, por supuesto, a Parapsicología Nerja, también a TCI, a todos mis amigos y compañeros, el que me hayan sacado un poquito de esta reclusión en la que llevo un tiempo, ¿no?, sin hacer apariciones de este tipo, porque para mí ha sido una ilusión tremenda el aparecer en un cartel como el que tenemos hoy y mañana, ¿no? Yo mido 1,80 m, pero la verdad es que cada vez que veo el cartel me da la impresión de que mido 1 metro. Me siento muy pequeñito delante de personajes como Pedro, como Juan o como los integrantes del grupo EPTA. Hace un par de años que di mi última charla. Yo creo que la costumbre se pierde, así que si la cosa no sale como yo espero, sí me gustaría que me disculparais, ¿no? Voy casi a imaginarme, para no estar nervioso, que estoy charlando con vosotros tranquilamente en la barra de un bar, tomando algo, ¿no? Que en eso no he perdido todavía la práctica. Bueno, hoy os quiero hablar de los casos más importantes que he investigado en la provincia de Málaga, algunos casos muy conocidos, posiblemente os suenen porque ya lo he comentado otras veces en ponencias, en televisión, en radio, pero aprovechando que estamos en Frigiliana, aprovechando que sé que muchos de vosotros sois del entorno, que otros habéis venido y vais a estar hoy por aquí, mañana también, es posible que podáis buscar un poquito de tiempo para hacer turismo de misterio. Y me gustaría empezar por la propia Frigiliana, vamos a comenzar ya el viaje, con algunas imágenes y os voy contando las historias, ¿no? Yo creo que lo bonito de esto del misterio no es solamente que cuando uno termina de participar en una charla como público, uno termina de cerrar el libro que ha leído, que ahí quede la historia, ¿no? Ahí empieza la auténtica aventura de la persona que sigue los pasos de aquel que ha investigado. Vamos a ir a Frigiliana para conocer algunas historias bastante curiosas. Para esta tenemos que viajar al año 1643. Hay un protagonista muy concreto, Francisco Pinto, un señor que era comerciante. Él solía viajar mucho a Italia y solía traerse muchísimo material. Concretamente, en esa fecha, él hace un viaje con 3 embarcaciones, las traía desde Verona, iba dirección al puerto de Cádiz, las embarcaciones completamente cargadas de ese material con el que luego iba a comerciar, y justo cuando se encontraba por las costas de Nerja, por este entorno en el que nos encontramos hoy, de pronto surge una tormenta repentina que empieza a provocar que una primera nave se hunda, que luego haya una segunda que también naufrague, y él que iba en la tercera, completamente aterrado, no sabemos si era un personaje religioso o no, pero en ese instante se aferró a la religiosidad, ¿no? Se suele decir que cuando el avión está cayendo no hay ateos, todo el mundo cuando está en un momento crítico se intenta aferrar a esa última posibilidad, y él empieza a clamar al cielo, empieza a rezar diciendo que si sale vivo de ese especie de naufragio que casi estaba previsto, que casi iba a ocurrir, pues él construiría un pequeño monumento religioso en el punto más alto que divisara, desde el lugar en el que se encontraba. Bueno, en ese momento parece que las divinidades responden, parece que esa tormenta empieza a amainar de golpe, y a pesar de que este señor había perdido 2 de sus embarcaciones, la tercera en la que él iba pues no tiene ningún tipo de problema, él sobrevive, y por lo tanto cuando llega a la costa mira alrededor y el punto más alto es este punto que estáis viendo ahí, ¿no? Luego sería conocido como el Monte Pinto. Él cumple su promesa.
él, junto con sus hombres, con los que habían sobrevivido, deciden, prácticamente sin esperar siquiera a descansar un poco, lanzarse hacia ese monte y empezar a construir con sus propias manos un pequeño monumento que le daría, como antes digo, nombre al monte, el Monte Pinto. Ese pequeño monumento ha sido muy querido, ha formado parte del fervor popular de la gente de Frigiliana durante muchísimo tiempo, porque existe la costumbre de hacer peticiones, de decir, bueno, por favor, a la divinidad, a la persona a la que uno se dirija o al santo determinado, pedir un favor y a cambio ir a encalar ese monumento. Y parece que es algo que ha sido muy continuo con el paso del tiempo. Así que tenemos ahí el primer enclave, ese primer enclave de misterio religioso en este caso, que significa tanto para la gente de Frigiliana. Pero también en este municipio en el que nos encontramos hay un lugar que tiene más relación ya con el terreno de lo paranormal. Bueno, aquí tenemos un pequeño callejón, como estáis viendo es muy pequeñito, es conocido como el Callejón de la Inquisición. La verdad es que los historiadores nos hablan de que en este enclave concreto la Inquisición solía realizar los ajusticiamientos. Al final de la calle se instalaba el tribunal y ahí es donde solían llevarse a cabo pues esas quemas en las hogueras o incluso otro tipo de sistemas que, como sabemos, usaba la Santa Inquisición. Pues bien, dice la gente que algo se ha quedado enclavado en este lugar y que en mitad de la noche hay muchas personas que han podido ver una procesión que muchos quizás relacionan con esa famosa Santa Compaña, sería una especie de Santa Compaña a la andaluza, que cruza la calle, la gente parece que le tiene bastante miedo y dicen que si te la cruzas concretamente el miércoles de ceniza o en el día anterior al Día de los Difuntos, en la víspera, tienes que intentar apartarte rápidamente porque si miras a los ojos a esos personajes que van en esa especie de comitiva, puedes formar parte de esa procesión, serías la siguiente persona en morir. Con lo cual lo que recomienda la tradición, lo que recomienda la leyenda es en ese momento quedarte parado, arrodillarte, no mirar, como digo, los ojos de los que van en mitad de esa comitiva y simplemente dejarla pasar. Sería el segundo punto misterioso de Frigiliana. Pero luego también hay una historia, en este caso no tengo imágenes porque no está ubicado en ningún lugar concreto. Nos habla de que a mediados del siglo XVIII había una muchacha en Frigiliana que, bueno, parece que tenía una relación con un joven, esa relación se rompe. Y en ese momento ella se siente tan mal que empieza a dejarse físicamente, empieza a no alimentarse bien, empieza a tener problemas respiratorios, circulatorios, digestivos, lo que en los libros de medicina franceses del siglo XVII, siglo XVIII, se mencionaba como la granulia pulmonar, que suena como muy a enfermedad del pulmón, pero sería lo que hoy conocemos como el fallo orgánico, o sea, la persona que pilla una depresión de caballo, que empieza a no cuidarse y finalmente fallece. Bueno, ella muere, es enterrada en el antiguo cementerio de Frigiliana. Y bueno, pasa el tiempo, pasan 5 años y deciden sacarla de allí para llevarla a un osario común. Cuando abren el ataúd se dan cuenta de que esta joven está completamente incorrupta, pero no parecía incluso una momificación artificial, es que daba la impresión de que esta joven estaba viva. Aquello lo consideraron como una especie de prodigio y de hecho el sacerdote de la localidad decide enviar su cuerpo al convento de las Carmelitas de Vélez Málaga, como una especie de figura que podría ser representativa en este convento. Bien. Esa comitiva sale dirigida por un joven que lleva un carruaje al cual no le dicen qué es lo que va dentro de ese gran cajón que aparece tirado por aquellos caballos, pero durante aquel recorrido el joven empieza a escuchar una voz de una mujer que empieza a hablarle, que empieza incluso a meterle prisa, decirle tienes que llegar lo antes posible porque dentro de poco va a llover. Efectivamente, empieza a llover al poco tiempo. Y bueno, el chaval lo que pensaba es que quizá iba alguna especie de prófugo de la justicia, que esa joven quizás se había escapado, iba dentro de aquella caja y no quería que nadie se enterara. Bien, en el momento en el que llega al convento, en ese instante, la persona que le abre la puerta, el fraile, escucha la historia de esa joven que de alguna manera le estaba hablando dentro de ese cajón, que no parecía un ataúd a simple vista, y cuando lo abren y se dan cuenta de lo que hay dentro es una joven muerta, aquel chaval cae completamente desmayado porque se da cuenta de que ha vivido algún tipo de experiencia paranormal. Pues esos son los 3 puntos o las 3 historias vinculadas con Frigiliana, así que si tenéis tiempo podéis recorrer este callejón de la Inquisición o podéis ver, por lo menos aunque sea desde lejos, la imagen del Monte Pinto. Y ahora sí os voy a hablar de algunos de mis casos favoritos. Me he traído un montón, vamos a hablar de aquellos que nos dé tiempo, pero son de alguna manera los que más me han marcado.
Bueno, este pueblecito que estáis viendo aquí es una pedanía del pueblo de Arenas, se llama Daimalos. Antes de conocer esta historia tendríamos que viajar a finales del siglo XIX, concretamente el año 1888, 1889, cuando llega al pueblo de Tolox, un pueblo situado en la otra parte de Málaga, más bien en el entorno de la serranía de Ronda, unos personajes un tanto extraños. Llega un falso sacerdote acompañado de una falsa vidente y de un hombre que tenía cualidades con el terreno de la hipnosis, en el campo de la hipnosis, algo que estaba completamente en pañales en nuestro país, pero parece que estaba bastante preparado. Bien, este grupo parece que iba recorriendo pueblo por pueblo, no solamente la provincia de Málaga, sino otros muchos lugares de Andalucía. Ya habían estado detenidos, habían estado en prisión en otros lugares por engañar a la gente, y lo que iban haciendo era convenciendo a los ciudadanos, sobre todo a gente que tenía quizá poca cultura, de que iba a llegar el fin del mundo, aprovechando además el cambio de siglo, la cercanía del cambio de milenio. Y entonces ellos llegaban a la conclusión, una conclusión falsa, por supuesto, de que para subir más livianos al cielo, en el momento en el que se produjera ese fin del mundo, había que deshacerse de los bienes materiales. Bienes materiales que, por supuesto, iban a parar al bolsillo de estos tres personajes. Pero ellos, además, cuando llegaban a un municipio concreto, solían utilizar la hipnosis para captar mucho más a la gente. Utilizaban alucinógenos locales, como es el beleño, la belladona. Utilizaban la imagen de un Cristo de tamaño natural que dice la gente y cuentan las crónicas que aterraba a todo aquel que lo veía. Por lo tanto, utilizando la figura del miedo, convencía a la gente para que ellos se deshacieran de esos bienes materiales que, como digo, se lo apropiaban. Pero en Tolox se le fue la mano. Parece que la gente llega a creer tanto en esa cercanía del fin del mundo que deciden poner en práctica un suicidio colectivo. Buena parte del pueblo, estamos hablando de que en aquella época no había muchos habitantes, posiblemente unas 60 o 70 personas, se van a la zona de Río Frío, una zona a las afueras, hacen una hoguera, estuvieron a punto de tirar a un bebé, por suerte una persona lo impide en el último momento, pero sí es cierto que empiezan a coger grandes cuchillos, se los van clavando, notan además que eso duele, o sea, no era tan fácil como ellos pensaban, y pasan a una especie de plan B, también lamentable, que era despellejarse vivos. O sea, empezaban a cortarse la piel a tiras, aquello era un caudal de sangre, casi todos ya moribundos, y por suerte llega la Guardia Civil en el último momento, ¿no? Estamos hablando de una historia que fue conocida como la historia de los iluminados de Tolox, posiblemente el primer caso documentado de intento de suicidio colectivo, de fanatización de masas, del uso de alucinógenos y de la hipnosis. O sea, un caso que lo han estudiado universidades de diferentes lugares del mundo. Como digo, llega la Guardia Civil. Aquellos personajes que habían participado en esa especie de acto, que ya estaba completamente alejado de aquel falso sacerdote, ya lo habían hecho por su cuenta, fueron juzgados en un juicio que además fue terrible porque en ningún momento las autoridades intentan localizar a ese famoso padre José, intentan localizar a la vidente, o a la falsa vidente, o al hipnólogo, pero sí les puso penas de cárcel, incluso también multas económicas a aquellos pobres lugareños que lo único que habían hecho era dejarse llevar por una creencia religiosa que alguien había implantado en sus cabezas, ¿no? O sea, fue un acontecimiento que en uno de mis libros, Las Cuatro Columnas, intento reivindicar, ¿no? Reivindicar la figura de aquellos toloxeños que no tuvieron prácticamente culpa de nada, pero que fueron un poco el punto de mira del resto de Málaga y de buena parte de España, de una manera además que yo creo que fue un tanto desmedida, ¿no? Bueno, nos encontramos con ese padre José, que en el año 1889 huye del pueblo de Tolox cuando se da cuenta de lo que está ocurriendo, de que aquello ya se les había ido de las manos. Nadie sabía dónde había ido a parar, de hecho las crónicas no consiguen ubicarlo en ningún lugar concreto, hasta que me tropiezo con esta historia, con esta pedanía llamada Daimalos del pueblo de Arenas. Allí se cuenta que casualmente por la misma fecha, hablamos del año 1890, 1891, llega un falso sacerdote. Ese falso sacerdote dice venir del Obispado de Málaga. La gente, en principio, claro, estamos hablando de gente humilde que no tenía por qué pensar que aquel hombre que iba ataviado con un hábito de sacerdote iba a ser alguien que estaba engañándoles. Entonces, bueno, lo recibieron bastante bien. Él empieza a gestionar todo lo que tiene que ver con la iglesia de esta pequeña pedanía, hasta que empiezan a pasar cosas un tanto extrañas. Empieza a desaparecer material valioso de la iglesia,
poco a poco va desapareciendo incluso material de las casas de los propios habitantes. Era una costumbre en aquella época el dejar las puertas abiertas. Pero parece que todo se complica por lo que cuenta todavía la gente, los descendientes de aquellos personajes que vivieron esta historia en primera persona, cuando este falso sacerdote empieza a tener relaciones sentimentales o sexuales con mujeres de la zona. Cuentan que aquello fue un poco la gota que colmó el vaso y que se reunieron varios caballeros de este entorno para matar al sacerdote y para matar a algunas de sus amantes. Y que fueron además enterrados en una especie de módulo que todavía existe. Aquí estáis viendo la iglesia, y justo esto que está aquí es una especie de módulo completamente artificial, porque en la parte superior, como estáis viendo, se ve perfectamente el marco de una puerta que está completamente tapiada por todo este módulo. En su momento la parte superior no estaba, y cuenta la tradición que ahí está enterrado entre escombros, entre maleza, entre piedras, el sacerdote, este padre José, y también sus amantes. Durante mucho tiempo, y todavía incluso se sigue teniendo miedo de pasar por ahí en mitad de la noche, porque dicen que de madrugada se escuchan voces, se escuchan gritos, se escuchan golpes dentro. Incluso hay descendientes de un señor llamado Francisco, que en su momento quiso saber qué era lo que había aquí arriba. Entonces, bueno, llega con su escalera en mitad de una madrugada, no quería que nadie supiera lo que iba a hacer para no ser reprendido. Entonces coloca su escalera contra la parte superior, empieza a subir, todo esto me lo contaron sus descendientes, empieza a rebuscar entre ese material, esas piedras, esas maderas, hasta que de pronto, según contó en su momento, surge una mano de entre aquellos escombros, lo coge del cuello, le aprieta y le dice: esto te pasa por me tomen todo. En ese momento la mano lo suelta, él cae al suelo, deja allí la escalera y las herramientas que había traído para rebuscar y se va rápidamente a su casa. Ya fueron sus hijos los que recogieron ese material al día siguiente. Pero ese hombre nunca lo olvidó porque fue una experiencia que le marcó y que de alguna manera daba cierta realidad a aquello que se comentaba, ¿no? De que era un lugar donde hay gente enterrada que no descansa tranquila. Finalmente el ayuntamiento decide cubrir la parte superior para evitar cualquier tipo de especulación y como es algo que está pegado a la iglesia, la propia iglesia se supone que es la que puede dar el permiso para excavar allí, aunque no forme parte, como estáis viendo, de ella. Así que tenemos un punto interesante, también muy cerquita de aquí. Estamos hablando de que Arenas es un municipio de la Axarquía que también podéis visitar en cualquier momento. Vamos a conocer otro enclave. Esta historia me encanta, pero primero para conocerla tenemos que ir, vamos a ver, al Almáchar. Bueno, aquí tenemos una iglesia y dentro de la iglesia tenemos esta figura. Resulta que hace aproximadamente un par de siglos, hay una leyenda, ¿no?, que ubica esta historia hace un par de siglos y muy parecida a la historia de Francisco Pinto, ¿no? Una embarcación que está en las costas malagueñas, que de pronto le sorprende una tormenta y que aquellos hombres, aferrándose a la única posibilidad que les quedaba, que era la de rezar, se dirigen también a la divinidad y piden que por favor sean salvados, ¿no? Cuenta la tradición que de pronto aparece a lo lejos una especie de figura luminosa que según se va acercando se va viendo que es la figura de un Cristo, pero un Cristo muy particular porque tiene una banda verde anudada a la cintura. No hay muchos Cristos que tengan ese detalle. El Cristo se va acercando e incluso en el momento que se acerca va desapareciendo la tormenta, va amainando y les va guiando hacia la costa, porque ellos habían perdido por completo la visión de la costa en mitad de esa tormenta. Cuando llegan a la orilla, el Cristo ha desaparecido, pero aquellos marineros están convencidos de que ese Cristo forma parte de alguna iglesia de la provincia de Málaga y deciden a partir de ese momento ir recorriendo pueblo por pueblo hasta dar con la figura de aquel Cristo. Ellos querían agradecérselo. Entonces van recorriendo algunos pueblos de la zona de la Axarquía, no tuvieron que ir muy lejos porque cuando llegan al pueblecito de Almáchar y entran en la iglesia se dan cuenta de que este Cristo tiene una banda verde anudada a la cintura. Y no solamente eso, cuando lo comentan con la gente del entorno, los lugareños les cuentan que pocas noches atrás, coincidiendo con la fecha de aquella terrible tormenta que les había sorprendido, el Cristo había desaparecido de la iglesia, había aparecido al día siguiente y dicen que su túnica estaba manchada con agua salada y que en los pies tenía algas, ¿no? Aquello, bueno, terminó por convencer a aquellos hombres de que el Cristo de la banda verde había sido el que les había salvado y por lo tanto fueron a rendirle un homenaje. Y es una historia que se ha conocido en el pueblo hasta el momento actual. La gente le tiene mucha devoción a este Cristo. Tanta devoción que una señora, en la década de los 60, que era de Almáchar, decide irse a vivir al pueblecito de Benaque. Bueno,
Benaque es una pedanía de Macharabiaya, luego hablaremos también de Macharabiaya. Es un pueblo muy pequeñito, la pedanía todavía más pequeña, la iglesia posiblemente ocupe pues casi una cuarta parte de esa pequeña aldea, pero ella se va a vivir y decide hacerle una fotografía en blanco y negro al Cristo de la Banda Verde para llevárselo con ella a Benaque, ponerlo dentro de la iglesia y que también la gente, sus nuevos vecinos, pudieran venerar a esa figura, o por lo menos que pudieran conocerla, ¿no? Bueno, la coloca ahí, ella misma es la encargada a partir de ese momento de abrir la puerta de la iglesia a los visitantes, es la encargada de asear un poco el interior del templo y de ponerle siempre unas flores y unas velas a aquella imagen del Cristo. ¿Qué es lo que pasa? En la década de los 80 ya esta señora había fallecido y era otra mujer la encargada de la imagen del Cristo y de la puerta, de la entrada a este templo. Pues resulta que llega a la fotografía y se da cuenta de algo sorprendente. La fotografía ha tomado color, era una fotografía completamente en blanco y negro y ha empezado a tomar color, un color que además es idéntico al Cristo originario, o sea, la zona verde de la Banda Verde, la zona amarilla del palio, o sea, si lo comparáis con la imagen originaria, la imagen del Cristo de la Banda Verde, veréis que los puntos son iguales. Esto puede parecer una especie de fraude, no es así, la verdad es que el propio Vaticano, el propio obispado se preocupó en su momento por investigarlo, allí han estado personas que entienden de fotografía, de informática, han analizado incluso el material de la propia fotografía, el propio papel, no hay ningún tipo de elemento que se le haya añadido, no hay ningún tipo de pintura, simplemente ese papel que antes era en blanco y negro ha tomado color. Y como siempre digo, una historia como esta, que si hubiera pasado posiblemente en algún municipio de algún país de Latinoamérica, en Argentina, en Chile, en Perú, da igual el sitio que sea, posiblemente esto sería un peregrinaje constante de personas para ver lo que posiblemente sea un misterio vivo, un misterio que sigue existiendo en la actualidad, que está ahí para poder verlo. Pues oye, yo cada vez que he ido a Benaque he visto la iglesia completamente vacía, a pesar de que es un sitio interesante, con unos exvotos antiguos que también son muy llamativos, pero como digo, con un milagro que puede ser palpado. Más allá del ámbito religioso, yo creo que este tipo de historias sobrenaturales son muy interesantes. Así que si queréis podéis visitar también, está muy cerquita de aquí, está también en ese entorno de la comarca de la Axarquía, esta imagen de este Cristo de la Banda Verde que cambió de color. Vamos a seguir este recorrido. Nos vamos a Vélez Málaga, también muy cerquita de aquí. Estoy empezando, como veis, por la Axarquía, por si queréis conocer algunos enclaves concretos. Aquí regresamos de nuevo al campo de lo paranormal. Estamos viendo la Casa Cervantes, en el centro de Vélez Málaga. Es conocida como Casa Cervantes porque algunos historiadores apuntan a que Miguel de Cervantes, en su época como recaudador de Hacienda, posiblemente estuvo hospedado en este lugar. Era un lugar de hospedaje, tenían sitio para dormir, tenía también un lugar para comer, era una especie de antigua posada. Pero bueno, eso no hay un consenso, ¿no?, entre documentalistas. El caso es que hace aproximadamente un siglo y medio, cuando el lugar todavía funcionaba como posada, había un señor que se hospedó allí, que en un momento determinado quiso sacar agua del pozo, el pozo sigue existiendo, ahora lo vais a ver, con tan mala suerte de que cuando va a inclinarse, posiblemente porque el cubo quizás se le enganchó en algún saliente de la pared, no lo sabemos, pero cae de cabeza. Cae de cabeza y claro, no se pudo dar la vuelta, él fallece al poco tiempo, cuando ya lo sacan a muerto, tiene el rostro desfigurado por la asfixia, lo ponen sobre el suelo y para evitar que aquellos que pasaran cerca, porque era un sitio muy frecuentado, los que fueran sobre todo un poco asustadizos no se asustaran con esa imagen de la muerte, decidieron cubrirle el rostro con una especie de paño negro. Lo primero que pillaron a mano, ¿no?, una especie de bufanda, de tela, de toalla, lo que fuera, para cubrirle el rostro. Sí se habla de un paño oscuro. Como nadie fue a reclamar su cadáver, porque era un hombre que venía de fuera y no tenía amigos ni conocidos, pues lo entierran de esa manera, tal cual, en el antiguo cementerio de Vélez Málaga. Y ahí parece que termina la historia. Termina hasta el año 1992, cuando el antiguo edificio, que estaba en un estado pues casi ruinoso, se reforma, se remodela y se convierte en lo que es hoy día. Es un lugar donde hay oficinas de la Junta de Andalucía, es un lugar donde hay escuelas de idiomas, un sitio bastante frecuentado. Esas obras de reforma no solamente removieron el terreno, sino que reforzaron los cimientos del pozo, ¿no? Y parece que es una especie es casi sintomatológico, ¿no?, dentro del mundo del misterio. Lugares donde han ocurrido hechos
luctuosos en el pasado y remueves la tierra, es como si estuvieras resucitando aquello, como si estuvieras despertando algo, ¿no? Esas presencias antiguas. Y más en lugares donde hay agua, ¿no? Y aquí estamos viendo esa imagen del pozo que os voy a enseñar, porque sigue tal cual, solamente se han reforzado los cimientos, ¿no? A partir de ese instante empiezan a ocurrir fenómenos extraños, que son percibidos sobre todo por policías, porque en su momento había material tan valioso dentro de la Casa Cervantes que en lugar de poner alarmas como existen hoy día, que además se pusieron porque los policías no podían ya estar dentro, pasaban momentos terribles, pero en su momento sí, había varios agentes, siempre había uno cada noche, y por ejemplo la primera historia, que ya la narré en su momento, no sé si me parece que en mi libro Málaga Misteriosa, Francisco Ortega, uno de los agentes que estuvo una noche allí dentro, estaba tranquilamente sentado en una silla, allí al fondo estaba la puerta de salida y el pozo a mano derecha. Estaba leyendo una revista y de pronto ve algo que pasa por su campo de visión, levanta la vista y se queda completamente anonadado viendo a un personaje que surge de la zona del pozo, que está caminando sin hacer ningún tipo de ruido y que pasa por debajo de una bombilla, y eso le permite verle el rostro, lo que debería ser un rostro. Él decía que era una negrura infinita, que no era que no se palpara bien por la falta de luz, que no es que fuera algo inmaterial, sino que donde debería haber un rostro era como digo, una negrura absoluta, era todo completamente negro, algo completamente velado. Bueno, este hombre se quedó completamente paralizado, vio como el personaje hizo un recorrido y luego regresa de nuevo al pozo y desaparece. Bueno, Francisco Ortega pidió que por lo menos, si no le cambiaban de servicio, que le cambiaran de horario. Él no quería ya estar allí más de noche, pero es que esa experiencia ha sido vivida por mucha más gente. Creo que fue en el año 93 o 94, hay un litigio entre los empleados de la empresa de limpieza de Vélez Málaga y el ayuntamiento, y este grupo de trabajadores decide hacer un encierro en la Casa Cervantes porque era un poco el sitio a nivel de marketing pues más popular, ¿no? Para que lo cubrieran los medios de comunicación. El caso es que llegan allí, son 14 o 15 hombretones que se encierran cerrando todos los pestillos por dentro, dejando las puertas completamente cerradas para que nadie pudiera entrar, y se van a la primera planta y se meten dentro de una habitación. Allí pensaban pasar pues una semana, semana y media, lo que hiciera falta. Iban con sus sacos de dormir e iban con bastante comida. El caso es que la primera noche uno de aquellos trabajadores decide fumar un cigarrillo y, para no molestar al resto, se sale de la habitación y se queda apoyado, creo que se ha visto antes en la imagen, se queda apoyado en la baranda que da al patio. O sea, lo estaba viendo desde arriba, pero otro ángulo, ¿no? Aquí estaría, si no me equivoco, la salida, y aquí en la esquina el pozo. Y él estaba más o menos mirando así hacia el frente. Dice que de pronto escucha como un sonido que él lo identifica como un arrastrar de tela, y cuando mira, se da cuenta de que, al igual que le ocurrió a aquel policía, Francisco Ortega, de la zona del pozo ha surgido una especie de personaje con esos ropajes oscuros que pasa también por debajo de una de las numerosas bombillas que de noche están alumbrando al patio, y que de nuevo él ve esa especie de rostro completamente oscurecido, ¿no? Una especie de zona velada. Bueno, no hay que decir que este hombre empezó a pegar gritos, que aquellos compañeros que estaban dentro le creyeron, por supuesto, y lo que iba a ser una semana y media de encierro, pues terminó en poco tiempo, lo que tardaron en coger las cosas y salir de allí corriendo, ¿no? Mucha gente ha pasado miedo dentro de la Casa Cervantes. Las limpiadoras, por ejemplo, prefieren incluso cambiar sus horarios para no estar allí en momentos en los que en invierno, por la tarde, por ejemplo, ya está la oscuridad encima muy pronto, ¿no? Tienen mucho miedo. No solamente han visto esta aparición, sino que ellos dicen que han percibido pues el sonido de pasos, de voces, muebles que se arrastran. De hecho, hay vecinos que dan pared con pared con la Casa Cervantes por ambos lados, y que a veces han tenido que llamar a la policía porque de noche han escuchado un ruido tremendo dentro, como si tiraran un mueble al suelo, han escuchado gritos, y pensando que alguien estaba robando, pues han llamado a los agentes, que han llegado allí. No han visto absolutamente nada, pero es que cuando ya se ha puesto el sistema de alarmas, las alarmas saltan solas en habitaciones que están cerradas, no voy a decir herméticamente cerradas, pero para que salte una alarma de este tipo, pues como mínimo tiene que entrar un pájaro, una rata, un animal bastante grande. Y aquello, como digo, cuando llegan no hay absolutamente nadie. Pues oye, qué curioso que en un sitio en el que se aparece un personaje de este tipo, un personaje al que no se le ve el rostro, un rostro velado, luego te enteras de una historia en la cual hay un personaje que muere y que es enterrado con el rostro completamente cubierto. Yo creo que la relación es bastante clara. Sí tengo que decir que en este caso posiblemente estemos hablando de eso que se conoce como impregnación ambiental, porque
este personaje que surge nunca hace un intento de comunicarse, nunca se dirige a nadie, hace siempre exactamente el mismo recorrido, es como una especie de bucle, siempre regresa al pozo y desaparece por completo. Pero es un ser que se sigue apareciendo hoy día. Todavía la gente en la Casa Cervantes tiene miedo por enfrentarse a la figura de este hombre sin rostro, como le conocen. Seguimos con esta ruta, no sé si salimos ya de la Axarquía. No, vamos a hablar también de un caso bien curioso, que está relacionado con una familia muy importante en la España del siglo XVIII. Hablamos de la familia Gálvez. Ellos fueron mano derecha de Carlos III, fueron embajadores en medio mundo. José de Gálvez fue, por ejemplo, marqués de la Sonora, fue ministro de las Indias. Eran puestos punteros en aquella España del siglo XVIII. Bernardo de Gálvez, el hijo de uno de ellos, de Miguel, fue incluso uno de los que impulsaron la independencia de los Estados Unidos junto a George Washington. Hablamos de una familia que tiene su propia ciudad en Estados Unidos, Gálvez Town, ¿no? Bueno, ellos habían nacido en Macharabiaya, eran gente humilde. Sí es cierto que venían de una saga de personajes que habían estado al servicio de otras monarquías, pero esta familia nace en un pueblecito muy pequeño, eran niños normales y corrientes, pero con una inteligencia tan grande que el párroco decide mandarlos a la corte de Madrid. Allí son bien aceptados y a partir de ahí empiezan a crecer a nivel social, a nivel político, a nivel económico, pero nunca se olvidaron de su pueblo natal. Ellos se encargaron de la canalización de aguas, de construir carreteras, de dejar dinero suficiente para reformar la iglesia, para cualquier tipo de problema. E incluso, durante mucho tiempo, ellos recibieron el permiso para crear un monopolio de venta de naipes, de cartas, con Estados Unidos. Eran los únicos que podían vender naipes entre España y Estados Unidos. Y ellos crean la fábrica de naipes en un sitio tan alejado como es Macharabiaya, y que durante 40 años estuvo dando pérdidas, estuvo en números rojos. Ellos perdían dinero todos los meses durante 40 años, ¿no? Eso es algo misterioso, nos llevaría muy lejos, nos hablaría posiblemente de esa posibilidad de que aquellos naipes, que estaban hechos con una tinta que al poco tiempo desaparecía y con un papel que se deshacía, eso provocaba además esas pérdidas, eran mensajes que ellos mandaban a masones de los Estados Unidos. Los Gálvez pertenecían a la masonería, pero claro, estaban al servicio de Carlos III, que era un rey completamente antimasón y que los hubiera pasado cuchillo de haberse enterado, ¿no? Así que ellos enviaban posiblemente esa información por medio de los naipes. Pero el caso es que antes de fallecer, ellos llegan a un acuerdo con el pueblo, una especie de acuerdo que se ve reflejado en una placa que todavía existe. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el cuerpo de José Gálvez, ministro de las Indias, marqués de la Sonora. Es otra cosa que me da mucha pena. El hermano Miguel se encuentra en la Catedral de México y hay peregrinaciones todos los días para ir a visitar a alguien que ha sido tan importante. Y José, que posiblemente tuvo puestos mucho más llamativos, está ahí completamente abandonado, no hay nadie que lo visite, ¿no? Quizás porque en España le damos mucho menos importancia, mucho menos cancha a temas culturales, a temas históricos. Esta placa, que está aquí desde el siglo XVIII, estáis viendo aquí la fecha, 1785, explica un poco ese acuerdo al que llega la familia Gálvez con el municipio, con la gente del pueblo. Ellos iban a dejar una cantidad importante de dinero para cualquier tipo de problema que ellos tuvieran, que podían ser muy variados. En aquella época había terremotos, había epidemias de todo tipo, tanto epidemias en el sentido de salud como epidemias en las plantaciones, ¿no? Entonces, bueno, era algo que a veces arrasaba con una población por completo. Así que ellos dejan una cantidad de dinero importante, sí a cambio, lo vamos a ver por aquí, a ver dónde lo tenemos, la cripta que ellos crean antes de morir es para perpetuo y privativo reposo de sus huesos, sus mujeres, en fin, descendientes. Y luego también dotaron un aniversario perpetuo en el día siguiente al de la conmemoración de los difuntos. O sea, a cambio de esa cantidad tan importante de dinero, lo único que pedían era que nadie que no fuera de la familia Gálvez fuera enterrada dentro de la cripta y que luego, aparte de eso, se hiciera una misa perpetua en el día de los difuntos. Aquello se pudo hacer pues durante los primeros 40, 50 años, yo qué sé. El caso es que luego se deja de hacer en un momento determinado. El caso es que desde hace un tiempo acá, desde hace ya bastantes décadas hacia acá, se ha enterrado en la cripta, sobre todo en una parte muy concreta que vais a ver aquí en fotografía, a personas que no tienen nada que ver
con la familia Gálvez. Bueno, esa parte no se ve, sería justo la parte posterior, o sea, de aquí para allá están enterrados don José de Gálvez, familiares aquí a la izquierda, y aquí tenemos, como ahora veréis después, las figuras representativas de la familia Gálvez. En la parte posterior se han enterrado a personas que no tienen nada que ver con esta familia. Pues parece que eso ha despertado algo, esa promesa incumplida. Yo siempre digo que el ser humano es un animal como muy de apegos, y posiblemente eso provoque que haya personas que se han marchado y no se queden tranquilos, personas que sienten apego hacia el lugar donde uno ha nacido, donde ha vivido, donde ha trabajado, donde ha fallecido. De ahí esos puntos negros de algunas carreteras. Incluso el lugar donde están los restos mortales, que a fin de cuentas es el vehículo que nos acompaña durante toda la vida, y eso posiblemente provoque que en varios cementerios, y luego conoceremos un par de ellos si tenemos tiempo, ocurran fenómenos extraños. Pero también la sensación de morir, si es que hay vida después de la muerte, yo creo que sí, de que hay algo que te falta por hacer, de que tienes que buscar justicia, buscar venganza, y posiblemente esa promesa incumplida sea la que ha provocado que a día de hoy, y desde hace ya bastante tiempo, y que coincide además con que a principios de la década de los 90 se hace una reforma del lugar, se levanta todo el terreno, todo lo que es la solería, y se refuerza, se cambia, se pone una nueva. A partir de ahí ocurren fenómenos extraños. De hecho, los primeros en darse cuenta son unos obreros de Sevilla, una cuadrilla que viene de Sevilla, que está trabajando justo en este lugar, tal como estamos viendo la fotografía, y que de pronto ven surgir por esta zona, y estamos hablando a las 6 de la tarde, con la luz natural entrando por las ventanas, a una serie de personajes que empiezan a caminar, que ellos decían que iban vestidos con unos ropajes que parecían como muy antiguos, y que desaparecen por este lado. Bueno, aquellos obreros se levantaron pensando que era gente que quizá había accedido por detrás, aunque no hay ningún tipo de acceso, pero es que cuando miran hacia acá no hay absolutamente nadie, aquí solamente hay una pared con un ventanal. Bueno, por lo que me contaba en su momento el alcalde, aquellos obreros soltaron las herramientas, se fueron para Sevilla y todavía están esperando que las recojan. O sea, posiblemente no han pisado en su vida nunca más la zona de la Sarquía, porque aquella experiencia les marcó bastante. Pues eso lo han visto muchas otras personas, personas que han estado de noche en el entorno de esta cripta de los Gálvez, que está debajo de la iglesia de San Jacinto, y que se han dado cuenta de una presencia extraña. Qué curioso que cuando yo empiezo a difundir esta historia, hará cosa de 10, 11 años, el ayuntamiento decide retomar aquella misa perpetua que se había dejado de hacer posiblemente muchísimas décadas atrás, ni siquiera se sabe una fecha concreta. Se ha retomado y parece que la actividad paranormal ha descendido. No ha desaparecido del todo, allí hay mucha gente que ha vivido cosas extrañas, vivencias extrañas, ¿no? Pero parece que se ha mitigado desde el momento en el que parece que el pueblo empieza a cumplir parte de la promesa. Pero no solamente esta inferior, que es la de la cripta, no sé si por aquí tengo incluso fotografías de la iglesia. Sí, aquí tenemos una. Porque arriba hay una historia muy curiosa que podemos ver además reflejada en esta placa. La primera vez que visito Macharabiaya, pues me tropiezo con esta placa dentro de la iglesia, es una lápida, pero veo un poema que dice algo así como: ya entreabierta la luz sobre su frente, la divina corona del azahar y el prometido de su amor presente, de improviso la Virgen inocente rodó muerta ante el ara del altar, y el sonoro reír del campanario se convirtió en un doble de dolor, se oscureció la luz del incensario, del velo virginal se hizo el sudario, y el sepulcro fue el tálamo de amor. Claro, cuando leo aquello, rápidamente pienso en una historia de una muerte en la propia iglesia. De hecho, este poema se atribuye a Salvador Rueda, el famoso poeta de la raza, que fue más conocido fuera de España que dentro, pero eso es lo que empieza a creer la gente de aquel entonces, ¿no? Que esa joven, como aquí dice, en el momento de que se va a llevar a cabo ese matrimonio, esa unión matrimonial, ella muere en el altar. Entonces, bueno, aquella historia me estuvo rondando mucho tiempo en la cabeza, porque había personas de este municipio que decían que habían visto una joven que caminaba por el altar, que de pronto se desvanecía y desaparecía por completo. Todo esto en mitad de la noche, o lo veían por el ojo de la cerradura, ¿no? Escuchaban como un ruido, como unos pasos en ocasiones, como algún tipo de murmullo, y luego veían ese recorrido que siempre hacía la muchacha y fallecía allí. Pero luego me di cuenta de que la historia no es realmente así, sí es muy similar, pero no es así. O sea, yo conseguí el certificado de defunción de esta joven, de María López Escaño de Cabrera, a través del juez de paz del municipio. Y la joven, efectivamente, durante el enlace matrimonial, porque esto no es una leyenda, es una realidad absoluta, como digo, tengo ese certificado de defunción, durante la celebración y antes de dar el sí quiero,
ella sufre una hemorragia intestinal y cae moribunda al suelo, cae completamente inconsciente, cae en coma y de hecho estuvo 3 días en su cama con el traje de novio puesta porque sus familiares, sus padres pensaban que ella se iba a recuperar y que iba a poder llevar a cabo ese enlace que ella deseaba, tenía mucha ilusión por casarse. Pero a los 3 días fallece y parece que eso impulsó posiblemente a Salvador Rueda a darle un poquillo más de romanticismo a la historia, diciendo que ella cae muerta junto al altar mayor, junto al retablo mayor. Pero no es así. Lo que sí es cierto que en ese lugar donde tuvo a cabo ese derrame, donde parece que se truncan las ilusiones de esta joven, es donde muchos han visto su presencia. Así que hablamos de un lugar muy activo. Normalmente en los municipios, cuando buscamos misterios, está todo como muy separado entre sí. Hay una historia en un lugar concreto, a las afueras, otra en el centro del pueblo, la típica casa fantasma que suele existir casi en cualquier municipio, pero aquí todo se reúne en torno a lo que es ese conjunto de la iglesia de San Jacinto, donde está la historia de María, y esa parte inferior que es la cripta de los Gálvez. Otro punto muy importante dentro de los misterios de la Sarquía. Vamos a seguir en la Sarquía, un punto más, y luego nos vamos para Málaga capital, para visitar la Cueva del Tesoro. La Cueva del Tesoro es un enclave maravilloso, es una de las 3 grutas marinas visitables de todo el mundo. Hay 2 en Europa y una en Centroamérica. Grutas, quiero decir, habilitadas para el turismo. Son grutas que a lo largo de millones de años se han ido horadando por la propia acción del agua y eso le ha dado unas formas que son impresionantes. Pero este lugar en su momento estaba completamente abierto. Estamos hablando de mediados del siglo XIX. Allí entraba cualquiera, iban muchos buscadores de tesoros porque hay una leyenda que nos habla de 5 reyes mahometanos que esconden un tesoro en un lugar concreto, de ahí lo de la Cueva del Tesoro, ¿no? Pues bien, mucha gente ha ido a buscarlo poniendo barrenos, han destrozado buena parte de la cueva, por suerte ha quedado un recorrido bastante interesante, que es el que se realiza hoy día. Pero entre los personajes que fueron a buscar ese tesoro estaba Antonio de Lanari, era un suizo, de ahí viene también el nombre de la Cueva del Suizo, es conocida como Cueva del Tesoro o Cueva del Higuerón por el entorno o Cueva del Suizo. Este hombre pues se calificaba a sí mismo como buscador de tesoros, como aventurero, él llega allí, nadie le pone ningún tipo de pegas y está durante varios años intentando localizar ese tesoro, pero además lo hacía, como antes decía, por medio de explosivos, en plan bestia. Hasta el punto de que en una ocasión pone unos barrenos, posiblemente no se dio cuenta del entorno en el que lo estaba haciendo, que lo vamos a ver además aquí en una fotografía, porque esa sala, si no me equivoco, tiene su nombre, que es esta de aquí, es el Pozo del Suizo. La cueva tiene además imágenes muy curiosas, como esta que está horadada también por el propio agua y que es le dicen la diosa Noctiluca, que era venerada ya en la prehistoria por el hombre del Neolítico. Tiene unos lugares que son increíbles, ¿no? Os recomiendo que la visitéis a aquellos que no hayáis estado. Ahí donde está el Pozo del Suizo es en el lugar donde estalla el barreno, él estaba demasiado cerca y se le desploma una parte del techo y fallece. Bueno, Antonio de Lanari, antes de morir, siempre había sido conocido como un hombre muy huraño, un hombre que además daba como mucho miedo porque iba con la ropa muy harapienta, de estar siempre trabajando dentro de la cueva, tenía unas barbas muy pobladas, muy mal carácter, entonces la gente le tenía como cierto respeto cuando él iba, solía ir además casi todos los días a comprar alimentos en las ventas que había por la zona. Bueno, el caso es que fallece. Nadie se da cuenta al principio hasta que la gente del entorno empieza a percibir que este hombre no sale, van al interior de la cueva y se lo encuentran allí muerto. Los forenses calculan que más o menos su muerte se habría producido por el estado de descomposición del cadáver, pues 3-4 semanas atrás. Claro, ahí empieza el misterio, porque había gente de las ventas del entorno que aseguraban haberlo visto 3 días antes, una semana y media antes, pero además como un personaje de carne y hueso físico que iba y ponía el dinero encima de la mesa, que pedía la comida, que se la llevaba a cuestas, que no era un ser inmaterial, y luego se marchaba a la cueva. Según los forenses, ese hombre había fallecido. Pero desde entonces hasta el momento actual hay muchas personas que están vinculadas a la cueva. Yo lo hablé en su momento con Elizabeth, que era la anterior gerente, o incluso con algunos guías que me han comentado que hay personas que lo han visto, algunos trabajadores de la propia cueva, otros visitantes que además han dado luego la enhorabuena al equipo de la Cueva del Tesoro porque decían, oye, qué bonito el holograma este de un personaje que se aparece de cintura para arriba con una barba muy poblada. Claro, allí no había holograma ninguno, era una cosa
increíble, ¿no? Se quedaban a cuadros, pero mucha gente asegura que se aparece, como digo, de cintura para arriba. Y además esa barba poblada que identifica y que define bastante bien la figura de Antonio de Lanari. Así que nos encontramos ahí con otro enclave también lleno de misterio. Y vamos a seguir, estoy intentando ser breve porque quiero comentaros varios lugares para que podáis visitarlos. Pero ahora sí nos vamos a ir, por ejemplo, para Málaga, para conocer un cementerio muy particular, el cementerio San Miguel. Dicen además que es uno de los más llamativos en cuanto a panteones monumentales de toda Europa. La verdad es que tiene panteones muy importantes de gente vinculada con el campo de la cultura, del arte, de la literatura. Es un sitio muy llamativo. La historia paranormal se inicia en el año 1985 cuando José Fernández, que es hermano de una orden de los hermanos Fosores, que son frailes que entierran a los muertos, estaba durmiendo en la celda adjunta a la capilla. La capilla la tenemos ahí al fondo y él dormía en una celda en mitad de la noche. Él tenía la costumbre de vivir allí, o sea, de dormir, que ya son ganas, pero este hombre no le tenía ningún tipo de miedo. Y una madrugada, eso de las 2:30, escucha la voz de un niño que dice mamá, mamá. Él al principio pensaba que podía ser un gato, ¿no? Sabéis que los gatos cuando maullan da la impresión de que es un niño llamando a la madre. Él sale al exterior para comprobarlo, va siguiendo aquel sonido y el sonido le lleva a una lápida concreta. Vamos a intentar localizarla aquí. El sonido le lleva a esta lápida que tenéis aquí en medio. Lápida no, porque no tiene lápida como tal, no la tenía en su momento, pero sí este nicho. Y entonces pega el oído y se da cuenta de que ahora esa voz ya no solamente está diciendo mamá, mamá, es que se está dirigiendo a él. Él nunca tuvo claro si el sonido lo escuchó directamente o si lo estaba escuchando dentro de su cabeza, pero aquel niño le dice que se llama Antoñito, que falleció con 1 año y medio de leucemia y que quiere que otros niños que estén en la misma situación, en esa enfermedad que él lo llevó a la muerte, pues vayan sus familiares a llevar prendas para que él intentara de alguna manera interceder, ¿no? en esa curación. Entonces, bueno, José Fernández se queda completamente alucinado con lo que está escuchando porque esta no es una zona infantil. A los niños se les enterraba en unos módulos que estaban en las esquinas, luego veremos uno de ellos, pero aquí solamente se ponían adultos, con lo cual aquello no le cuadraba. Así que a la mañana siguiente, pensando que había sido un mal sueño, se va al archivo, empieza a buscar el registro concreto de esta tumba, de este enterramiento. Y oye, se da cuenta de que posiblemente por un error administrativo, por el motivo que sea, hay enterrado un niño, se llama Antoñito y ha fallecido con 1 año y medio de leucemia. Entonces, bueno, aquello fue lo suficientemente impactante para este hombre como para que lo comentara con otras personas, que el tema empezara a cobrar cierta importancia en algunos medios de comunicación y que este sitio se convirtiera en el lugar más visitado del cementerio, en auténticas peregrinaciones de personas. Si os imagináis que aquí está esta zona de nichos, había veces que tú no te podías acercar a más de aquí, porque todo esto era un cerco lleno de osos de peluche, llenos de juguetes, de personas que venían de alguna manera a rendirle cierto homenaje a este niño, y de padres que llevaban también las prendas de sus hijos, ¿no? Aquí estáis viendo, si no me equivoco, un biberón, en fin, hay varios elementos. En esta fotografía concretamente no se ve tanto, pero había personas, por ejemplo, que llevaban botellas de agua o que llevaban cartones de leche, no sé por qué. Querían como ofrecérselo a ese niño. Y aseguran muchos de aquellos testigos, y muchos me lo han contado directamente, personas con nombres y apellidos, que de pronto veían que ese agua, si estaba la botella entera y con el precinto puesto, descendía hasta la mitad. O el cartón de leche, cuando lo movían, que estaba todavía completamente cerrado, había descendido al poco tiempo de ser colocado allí. Pero incluso ponían caramelos que cuando se daban la vuelta y regresaban otra vez, estaban envueltos, pero al abrirlos, al desenvolverlos, tenía pequeñas marcas como muescas de dientes muy pequeñitos. Pero su figura también la han visto, por ejemplo, vigilantes de seguridad. Dicen curiosamente que también es una figura de cintura para arriba, no se le ve los pies en ningún momento, pero va como si estuviera corriendo, a pesar de que no se le ven las piernas, va de un lugar a otro, se aparece en la capilla y la verdad es que hay más de un vigilante que ha pasado un mal trago, ¿no? Vamos a ver otra tumba también, otro nicho, que es curioso, que es el de la niña María Marta. Este sí está en una zona destinada a los niños, ¿no? En una esquina, entrando por medio de un arco, nos encontramos con esta tumba, que ya no está, hace ya tiempo que el cementerio se ha reformado, solamente han quedado las zonas de panteones y los cuerpos se han trasladado al cementerio municipal, a Parcemasa, ¿no? Pues bien, no se sabe por qué empieza a surgir la tradición de que esta niña es una especie de Celestina, es una figura que puede ayudar en problemas de pareja, ¿no? Tienes un problema con
con tu marido, con tu mujer, con tu novio, con tu novia, vas allí a poner una notita, y yo me he encontrado a veces 40 o 50 notas, y se supone que María Marta te ayuda. Pero más allá de eso, que puede ser una leyenda pura y dura, el caso es que varios vigilantes de seguridad, y algunos de ellos los entrevistamos en su momento en Cuarto Milenio, han dado la cara para contar sus experiencias, han visto el cuerpo de María Marta en medio de ese arco que da entrada a la zona de nichos, como una figura de cuerpo entero, eso sí, pero más o menos a una altura como de 2 palmos, flotando sobre el suelo. Y bueno, ha causado, como digo, el terror de muchos vigilantes que han tenido que pedir el cambio de servicio, que no aguantaban el estar allí. Hay uno, por ejemplo, el caso de Eduardo, que es curiosísimo, porque él tenía la costumbre de llegar al cementerio, llamar a su mujer a esto de las 11 o las 12 de la noche, antes de hacer la primera de las 4 rondas nocturnas, y entonces le daba las buenas noches, colgaba y seguidamente hacía el primer recorrido, ¿no? Pues resulta que esa noche está hablando con la mujer, de pronto escucha como el sonido de la voz de un hombre, hasta el punto de que él piensa que la mujer le está siendo infiel. Se pone como muy alterado, la mujer le dice que ella está completamente sola, y en ese momento en el teléfono se escucha como una especie de sonido blanco, de interferencia, desaparece la voz de la mujer y se escucha la voz de un hombre muy profunda que dice: dentro te espero. Bueno, Eduardo, que a los 2 minutos le tocaba hacer una ronda interior, escucha esa voz de dentro te espero, por supuesto no entró al cementerio aquella noche, y al día siguiente pidió el cambio de servicio. Era una de esas personas que no podían soportar la presión de estar en un lugar como este. Pero hay una historia que me gusta todavía más, que es esta, la de Jane Bowles. Es una escritora norteamericana, una escritora que además fue muy polémica porque en el momento en el que ella publicaba sus obras, hablaba mucho de personajes que eran o bien homosexuales o bien lesbianas, y en ese momento parece que no estaba muy bien visto, tuvo muchos detractores, pero también un grupo fuerte de personas que defendían su literatura. No escribía muy bien, yo he leído varios libros de ella, y posiblemente se hizo más popular porque su marido pues era un hombre conocido, era amiga también de Truman Capote, y bueno, digamos que le ayudaron un poquito a difundir su figura. Ella viajaba mucho a Marruecos, pasaba por Málaga, parece que se enamora de nuestra ciudad y finalmente se viene aquí a vivir. En los últimos años de su vida, ella sufre un derrame cerebral, es internada en un hospital y concretamente en el año 1973 fallece. Fallece aquí en nuestra ciudad, es enterrada en este cementerio. Al principio era simplemente una zanja con un número encima sobre una cruz, e incluso su cuerpo estuvo a punto de desaparecer y pasar a formar parte de un osario común, pero por suerte familiares, amigos, lectores reunieron el dinero suficiente como para hacer este monumento que estáis viendo aquí. Monumento con su nombre y con su fotografía. Bueno, los vigilantes de seguridad empiezan a darse cuenta, y también José Fernández, de que de vez en cuando aparecía una mujer que llegaba a esta tumba y se arrodillaba y empezaba a rezar, de manera además como muy intensa, como muy metida en su mundo interior. Eso al principio era algo aparentemente normal, era algo que no les llamaba la atención, pero empiezan a preocuparse cuando esta mujer aparece en horarios en los que el cementerio está cerrado. Entonces, claro, al principio, pensando que quizá la mujer ha entrado cuando estaba abierto y se le ha ido la hora, pues deciden acercarse para preguntarle. Pero no en el momento en el que está rezando, para no molestarla, sino cuando se levanta. Pero cuando van detrás de ella y ella gira por uno de los callejones del cementerio, desaparece por completo. Entonces, claro, se quedan un poco con la intriga. Poco a poco se van acercando más, la van mirando más desde lejos porque la mujer era muy agudiza. Y resulta que uno de aquellos vigilantes consigue ver su rostro, y resulta que el rostro era el mismo que el de Jane Bowles. Fijaos qué idea tan romántica, una persona que regresa de la muerte para visitar su propio cuerpo, ¿no? Pues es otro de los personajes que han ido a formar parte de esa fauna paranormal, vamos a llamarlo así, de este famoso cementerio, ¿no? Como es el caso también de don Eliseo. Don Eliseo era un antiguo capellán, de hecho José Fernández había sido monaguillo junto a este hombre, y era una persona muy huraña en vida, una persona que no le gustaba el contacto social, y dicen que una vez muerto, él se convierte en el guardián de las ánimas del cementerio para purgar esa manera de vida un tanto ajena al mundo, ajena a la gente, ¿no? Entonces hay personas que han visto paseando por el cementerio a un personaje vestido con hábitos, un personaje muy mayor, que no es José Fernández, ataviado con un sombrero, y que aquellos que le han visto el rostro lo relacionan con el rostro de don Eliseo. O sea, como estáis viendo, es un cementerio en el que ocurren montones de historias. Pero también tenemos otro cementerio muy curioso, que es el cementerio inglés.
donde hay también un par de leyendas curiosas, pero una de ellas es la del guardián del cementerio, o sea que no voy a entrar muy de lleno. Parece que hay muchos cementerios donde está la figura de la última persona que es enterrada y que se convierte en el guardián de las ánimas, pero sí os quiero hablar ahora también de arqueología mágica, ¿no? La arqueología también forma parte del mundo del misterio. Yo creo que todo aquello que nos llame la atención, que despierte nuestra curiosidad, como puede ser la historia desconocida, como puede ser la mente humana, la criminología, pero también la arqueología, ¿no? Pues bien, a principios de la década de los 90, en un pueblecito que se llama Almargen, que está en la comarca del Guadalteba, muy cerca de la serranía de Ronda, hay un grupo de obreros que está en la zona alta del pueblo, una zona en la que ya se habían encontrado piezas arqueólogas de arqueología bastante curiosas, y están reformando una vivienda. Y uno de aquellos obreros descubre esto que estáis viendo aquí, un poquito más sucio, con más tierra alrededor, y bueno, se lo lleva a su casa, lo limpia, se lo lleva a su casa, ve que es un pedrusco enorme que pesa 50 kilos, y lo utiliza para sujetar la puerta del garaje. O sea, es el primer uso que tuvo este elemento que estamos viendo aquí. Él lo ponía allí en la puerta, que parece que cuando la dejaba abierta se cerraba sola, y la ponía para sujetarlo. Hasta que el alcalde se entera de que este hombre ha cogido una pieza que posiblemente tenga antigüedad y le dice: oye, tráela para acá que vamos a estudiarla. La estudian varios investigadores de la zona, varios arqueólogos, y descubren que esto que había estado sujetando la puerta de un garaje es una piedra que fue tallada hace 5.000 años, en la época del Neolítico, y que era un ídolo de la fertilidad. O sea, eran elementos, el ser humano de la prehistoria, y en eso creo que no hemos cambiado tanto, creía mucho en esa magia, en elementos mágicos que podían servir para un mejor funcionamiento del día a día. Entonces colocaban estas figuras que, como estáis viendo, tiene incluso 2 ojos y tiene el símbolo del embarazo. Aquí se ve mucho mejor con esta iluminación. Se supone que eso se colocaba en los lugares donde había cultivos, donde estaba el ganado, y por medio de esa mirada mágica pues era capaz de fertilizar tanto a la ganadería como a los propios cultivos. Es una mezcla, como estáis viendo, del sexo masculino, tiene forma fálica, tiene el símbolo del embarazo, y supuestamente pues, el uso que tenían era precisamente ese. Muchas piezas se han perdido, otras han ido apareciendo con el paso del tiempo, pero dicen los arqueólogos que esta es una de las más completas, de las más bonitas de las que se han encontrado en la península. Así que bueno, aquel objeto, que como digo había estado sujetando la puerta de un garaje, se convierte en un elemento que es colocado dentro del ayuntamiento. En la imagen anterior lo estamos viendo cuando estaba en los bajos del ayuntamiento, con mucha menos importancia, mucho menos protagonismo, y de pronto empieza a surgir un poco el comentario popular en el pueblo de: oye, si esta piedra era capaz de fertilizar campos, era capaz de fertilizar ganado, oye, igual fertiliza también a las mujeres. Entonces hay mujeres que se acercan a tocar la piedra, y de pronto empieza a surgir el rumor de que mujeres que tocan la piedra se quedan más fácilmente embarazadas, de manera mucho más rápida. Claro, aquello podéis imaginar, en un pueblo pequeñito, un tema tan jocoso como este, pues era casi el comentario diario para tomárselo casi a broma. Pero ¿qué es lo que ocurre? De pronto surgen mujeres, como es el caso de Doris Serrano, a la que también presentamos su historia en Cuarto Milenio, y contaba cómo había estado durante 19 años intentando tener hijos, había visitado todo tipo de médicos, incluso curanderos, o sea, se había aferrado a todo. Los médicos decían que era imposible que tuviera hijos, lo habían intentado de todas las maneras, con todos los tratamientos, era completamente imposible según la ciencia médica. Fue tocar la piedra, y curiosamente sin creer, pues se lo dijo una prima, y dice: bueno, no pierdo nada con ir a tocarla. A las 3 semanas estaba embarazada. O sea, esto es algo que dejó anonadados a toda la gente de su entorno, a todos los que conocían la historia. Bueno, quiero decir, con tocar la piedra y seguir el proceso habitual. O sea, la piedra hace milagros, pero no tanto, ¿no? Pero bueno, el caso es que aquello a ella la dejó sorprendida, también al médico que la había atendido, y bueno, a raíz de ahí han surgido muchas otras historias, hasta el punto de que ahora la piedra sí tiene protagonismo, está ubicada en el Museo de Arte de Tartesos, en el mismo pueblo. Es curioso cómo normalmente cuando hay un elemento de este tipo siempre se cubre con una vitrina y se pone lo del típico, no tocar, ¿no? Aquí todo lo contrario, está puesto en una esquina, no hay vitrina, está puesto de tal manera, sujeto por arriba y por abajo para que tú puedas ir y rozarlo, y se ha convertido en un elemento muy singular. De hecho, allí en el pueblo de Almargen hay 2 libros de visitas, uno en el que escribes con bolígrafo azul y otro con el que escribes con bolígrafo rojo. El de azul es para las
la familia, en este caso los matrimonios o las parejas que no pueden tener hijos, que van allí para pedirle el favor a la diosa, ella es conocida como la diosa, cuentan su historia en ese librito. Yo he leído historias bastante trágicas de matrimonios que han estado a punto de romper porque no podían tener descendencia, y luego con el bolígrafo rojo son las personas que regresan al pueblecito de Almarge para agradecerle a la diosa el favor concedido. Y la verdad es que se han dado casos muy curiosos. Yo esto lo he hablado con muchos médicos que han estado viendo esa documentación que tienen las mujeres que se han quedado embarazadas y que supuestamente eran estériles. Y es un misterio que desde luego choca de lleno con la ciencia. Y ahí lo tenemos, en un pueblecito muy, muy cercano también, en nuestra provincia malagueña, y que parece que surte efecto. Yo ya no sé si es la piedra la que tiene esa magia o si es la mente humana, ¿no?, la que de alguna manera produce ese milagro. Pero yo creo, como siempre digo, que no hemos cambiado mucho. Hace 5.000 años la gente utilizaba esta piedra y la ponía en los cultivos donde estaba el ganado porque creía en su magia, y fijaos qué curioso, 5.000 años después la gente sigue acudiendo a la misma piedra. O sea, no hemos perdido esa capacidad de creer o esa capacidad de soñar. Y creo que tenemos tiempo, no sé, Juanma, ¿dónde está? Tenemos tiempo, ¿no? Vamos a contar algún otro caso. Por ejemplo, vamos a hablar de Cortijo Jurado. Os voy a contar muy poquito, porque aquí podríamos estar hablando hasta mañana de este caserón que sería un poco la Capilla Sixtina del misterio en Málaga, ¿no? Sería esa casa encantada de Málaga capital, aunque se encuentre a 6 kilómetros, pero forma parte del núcleo de Campanillas, que pertenece a Málaga capital, que no es un pueblo. Bueno, esta casa se erige a mediados del siglo XIX, la erigen personajes muy importantes de la política y de la economía en Málaga, como es la familia Heredia, la familia Larios. Están hasta el año 1925, luego va pasando por diferentes familias, pero en un momento determinado surge una leyenda que nos dice, y digo leyenda porque no he podido encontrar ningún tipo de documento ni de testimonio directo, de que algunos personajes de los que han pasado por aquí, de los que han sido dueños de esa finca, solían secuestrar a jóvenes de la zona para realizar con ellas en una capilla que hay dentro del cortijo una serie de rituales que mezclarían un poco todo, desde el cristianismo hasta el satanismo dentro de esta capilla, que ha sido capilla sacralizada porque durante algún tiempo la iglesia de Campanillas, a principios del siglo XX, sufrió un incendio, se sacraliza la capilla de Cortijo Jurado y la gente acudía aquí para rezar a la imagen que estaba puesta en ese pequeño altar mayor, ¿no? Pues según cuenta la leyenda, en este enclave fallecían muchas jóvenes que luego eran trasladadas por una serie de túneles hacia Cortijo Colmenares, que es una finca que está más o menos a 1,5 kilómetros, que era también de la misma familia. Y si bien la parte que nos habla de esos crímenes y de esos rituales no se ha podido verificar, sí es cierto que los túneles parece que existen, ¿no? En Cortijo Colmenares han ocurrido, por ejemplo, accidentes laborales en los cuales se ha hundido prácticamente la tierra y se han visto túneles que están enfocados precisamente hacia Cortijo Jurado. Pero de todas las historias curiosas que han ocurrido, porque aquí ha pasado de todo, yo creo que el 90% ha sido fantasía de la gente. Incluso a mí me han llegado a pasar fotografías con imágenes falsas, ¿no?, con montajes fotográficos de un supuesto fantasma, y esa misma imagen me la han pasado 40 personas diferentes, como buscando esa especie de afán de protagonismo, de quedar conmigo, de aparecer en un libro, en fin. Eso suele ocurrir, por eso hay que estar con mucho ojo ante este tipo de acontecimientos. Entonces, más allá de la gente que ha ido allí sugestionada por saber ya lo que había pasado dentro, yo me quedo con un testimonio mucho más puro, el testimonio de aquellos que van al Cortijo Jurado por otros motivos, ¿no?, como puede ser un medio de comunicación que va a cubrir simplemente una noticia o lo que sea. En este caso estamos hablando de Paulino Cuevas, que era, no sé si sigue siendo todavía, el director de una productora de Málaga, creo que se llamaba Euromedia Consulting, y esa productora decide, junto con un grupo de teatro independiente, hacer una obra basada en un libro de Lovecraft, de ese maestro del terror, que se llamaba Un golpe definitivo. Era un señor que tenía la capacidad de arrancar el alma humana, de robar el alma humana y guardarla en frascos de cristal, ¿no? Entonces deciden utilizar la imagen tan llamativa, pues casi de postal de misterio de Cortijo Jurado, para hacer allí las tomas de exterior. Las tomas de interior se hacen en un local del centro de Málaga. Pues bien, en el momento en el que terminan esas tomas, que ya han terminado la última, que ya solamente queda el montaje, empiezan a pasar cosas raras casi a modo de leyenda negra, de película maldita, ¿no? Por ejemplo, el actor principal, un hombre bastante mayor,
pocos días después, creo que fue 3 días después de terminar el rodaje, llega a su casa. Había estado bebiendo bastante con unos compañeros, o sea, iba bastante mareado. Llama al ascensor, era uno de esos ascensores antiguos que cuando llega la maquinaria a tu planta hace el típico clink. Bueno, él escucha el clink, abre la puerta, lo ve todo oscuro, piensa en ese momento que se habrá fundido la luz del ascensor, además iba tan bebido que tampoco se preocupó mucho, y cuando va a echar el pie se da cuenta de que no está la maquinaria. Y le esperan todavía 2 plantas de aparcamiento. O sea, se dio un golpe muy, muy grande, estuvo un tiempo en la UBI. Él siempre, cuando lo visitaba algún familiar, decía que aquello era increíble lo que le había ocurrido. Pero lo curioso es que cuando sale de la UBI, desaparece. O sea, a día de hoy está en paradero desconocido. El propio Paulino me contó que la familia tuvo que poner una denuncia y hasta el momento no se ha encontrado. Pero no solamente eso, os he hablado de un local del centro de Málaga que es donde se llevan a cabo las tomas de interior de Cortijo Jurado. Pues bien, en ese local también, pocos días después de que finalice el rodaje, hay un incendio extraño, una especie de combustión sin ningún tipo de explicación, porque luego los bomberos intentaron buscar el foco de origen de ese fuego, que quema por completo la habitación donde se hicieron las tomas. Curiosamente el resto del local no sale humo al exterior, ningún vecino se da cuenta. El fuego no se extiende más allá de la puerta de ese cuarto concreto, y es el dueño del local el que abre y se da cuenta de que aquello se ha carbonizado por completo, ¿no? Es algo que también es bastante llamativo. Pero incluso cuando están haciendo el montaje de este cortometraje, pues empiezan a fallar los ordenadores. O sea, hasta lo que me contó Paulino, 5 ordenadores de la productora se quemaron, o sea, el disco duro y la placa base se quemaron en el momento en el que estaban trabajando en el corto, el ordenador del propio Paulino en su casa y del director del grupo de teatros. O sea, 7 ordenadores que se fueron al carajo cuando estaban trabajando casualmente en esta historia. Incluso Paulino, cuando estuve allí con él en la oficina, me dice, mira, te voy a enseñar algo muy curioso. ¿Tú sabes lo que es el máster? Y digo, sí, bueno, la cinta original, ¿no?, que solamente se utiliza para el volcado de lo que has grabado con la cámara, volcado informático. Dice, pues te voy a enseñar lo que ha pasado con el máster original. Me lo pone, aparece el cortometraje y empiezan a aparecer franjas de arriba abajo, tapando toda la imagen. Entonces, claro, Paulino me decía, es la primera vez que me pasa algo así, que una cinta, un máster original que no se utiliza nada más que para el volcado y que además cuando lo utilizamos es una cinta completamente nueva, aparece completamente surcado de interferencias desde el principio hasta el final. Es como si de alguna manera algo en Cortijo Jurado hubiera pretendido que ese cortometraje nunca viera la luz, ¿no? Entonces, bueno, así ha quedado un poco ahí como Cortijo Jurado, como esa casa del terror en Málaga, la casa que asusta a todo el mundo, que posiblemente, como antes decía, el 90% de lo que cuentan es mentira, pero que hay un 10% que, desde luego, a nivel paranormal llama mucho la atención, no solamente a investigadores, sino a gente que se ha adentrado en él y que ha vivido experiencias extrañas. Creo que ya andamos regular de tiempo, ¿verdad, Josma? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado este recorrido por algunos puntos de Málaga, algunos puntos de la Sarquía. No me he querido extender mucho para que sepáis dónde están ubicados esos lugares y que lo que es más importante, que los visitéis por vosotros mismos, que es sobre todo lo que más deseo, ¿no? Que aquello que yo transmito sea comprobado por vosotros, aunque sea simplemente estar delante de un lugar del que cuentan algo mágico y estéis rememorando esa historia allí, ¿no? A mí me gusta mucho ir a los sitios especiales, aunque sea solo por palpar, por oler el misterio, por vivirlo por mí mismo. Así que espero que os haya gustado. Posiblemente mañana también estaré aquí con vosotros, no lo sé todavía seguro del todo, pero caso de que no, sí que espero encontraros en una próxima aventura. Así que muchas gracias a todos. Gracias.